Supongo que habrás escuchado alguna vez la frase de que mente y cuerpo están unidos, están conectados. Todo el mundo lo dice, pero el tema es, ¿realmente sabemos lo que eso implica? Porque puedes decir una y otra vez que mente y cuerpo van de la mano, pero si no sabes lo que realmente eso significa y actúas en coherencia, no te sirve de nada. Vamos a ver qué significa realmente eso, cómo comprobamos esa vinculación que tienen y vamos a integrarlo de verdad en vez de solamente entenderlo intelectualmente. Antes de seguir, te diría que te suscribas si quieres estar conectado a todo el contenido que voy a ir subiendo y de esta forma me ayudas y no te cuesta nada. Paras un momento, bajas aquí abajo, le das al clic y seguimos. Te lo agradezco de verdad. Vamos a seguir con la temática. Quiero que compruebes en tus carnes lo que es que mente y cuerpo van de la mano. Imagina que te encuentras a alguien por la calle, alguien que conoces, y te hace un cumplido. Puedes imaginártelo, inventártelo o pensar en algún recuerdo en el que te has encontrado a alguien que te ha hecho mucha ilusión y te ha dicho algo que te ha gustado, que te ha hecho sentir bien. En ese momento, ¿qué has sentido? Sensaciones agradables. ¿Dónde? En el cuerpo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué has pensado de esa persona? ¿La has criticado o juzgado dentro de tu mente? ¿O en ese momento la has visto como una persona agradable que te apetecía tener al lado, aunque sea charlar un ratito? Y después de despediros, ¿qué pasaba? ¿Qué pensabas de esa persona? ¿Era positivo o negativo? Ojo, que no vale cuando te encuentras a alguien con quien te da palo hablar o que no te cae bien. Es alguien que te hace sentir bien y después de esas sensaciones, ¿qué pensamientos te vienen? Piensas bien sobre esa persona, tienes unos pensamientos más optimistas sobre ti, sobre lo siguiente que tengas que hacer. En este caso, hay algo externo que ha generado en ti un cambio interno, unas emociones, y eso ha influido en la forma en la que piensas, en todos esos pensamientos que son opciones de cómo ver la realidad, de cómo procesar lo que te está pasando, pero tenían un toque más positivo porque estaba vinculado a lo que estabas sintiendo. Vamos con otro ejemplo. Puedes imaginártelo o puedes ir a un recuerdo si alguna vez te ha pasado que has estado con alguien que no ha estado a la altura y te ha tratado mal. En ese momento has sentido sensaciones desagradables, una emoción relacionada con la frustración, con la rabia, con la tristeza, algo pesado. ¿Y cómo has pensado? Pues posiblemente habrás juzgado y criticado a esa persona o te habrás juzgado y criticado a ti. Y después de que te has encontrado con esa persona, cuando te ibas hacia tu casa o al lugar al que fueras, ¿qué pensamientos te venían? Pensamientos que eran negativos, ¿verdad? Es decir, te has encontrado algo externo que ha generado en ti unas sensaciones desagradables y después los pensamientos que te venían estaban vinculados a esas emociones. ¿Lo ves? La emoción modifica el pensamiento. Sí, y esto también es un camino bidireccional. Un pensamiento puede generar una emoción y esa emoción luego más pensamientos que estén vinculados con la emoción. Pero ahora nos vamos a centrar en cómo los estímulos externos generan en ti emociones y cómo esas emociones o sensaciones van a influir en tus pensamientos. Lo digo para que no pienses que eres alguien totalmente racional y objetivo, pero en el vídeo de hoy quiero ir un poco más allá. No vamos a hablar de los sucesos del día a día, sino que si estamos viendo que las emociones del momento influyen en los pensamientos, y evidentemente, según qué pensamientos tengas, actuarás de una forma u otra. Entonces, si seguimos esta secuencia, sientes y como sientes, piensas y como piensas, decides y actúas, ¿qué crees que pasa con todas esas emociones que no has procesado, que están todavía dentro de ti, reprimidas? Esos dolores que cuando recuerdas lo que los generó, no quieres mirar, apartas la mirada, porque si una emoción puntual cambia cómo piensas y cómo actúas, ¿qué ocurre cuando llevas años arrastrando emociones sin resolver? ¿Cómo afecta a tu autoestima? ¿Cómo afecta a tus decisiones, a tus relaciones? Porque he visto cientos y cientos de casos de personas que después de sucesos difíciles de gestionar, reprimieron esa emoción y eso les llevó a tomar ciertas decisiones, a juntarse con ciertas personas, a hacer según qué acciones que acababan yendo en su contra. Y esas personas pensaban que tomaban decisiones desde una parte ultra racional, que eran decisiones sopesadas, que tenían mucho sentido y que les iban a llevar a estar bien. Pero curiosamente pasaba todo lo contrario. Esas emociones reprimidas que arrastraban les llevaban a situaciones en las que volvían a experimentar aquello que tenían sin resolver.
Y quiero que te quedes con algo súper importante. Si tienes emociones reprimidas, si hay sucesos de tu pasado a los que te es difícil mirar, seguramente tengas muchísimos sesgos relacionados con esas emociones. En ese caso, no escapas de la interpretación distorsionada de la realidad. Puedes ver rechazo donde no lo hay, críticas donde tampoco las hay, abandono donde no es abandono, peligro donde no hay peligro. Y fíjate, cuando ves eso, porque lo sientes y lo sientes porque lo arrastras, actúas en base a ello y lo acabas provocando en tu vida. Si sientes que alguien te está abandonando, reaccionarás de manera impulsiva, reactiva, posiblemente te muestres con necesidad y lo acabarás provocando. Si ves peligro donde no lo hay, la tensión que sientas en tu cuerpo hará que no ejecutes de manera óptima lo que tengas que ejecutar y que por tanto, debido a los resultados que obtengas, no consigas lo que quieres y ese peligro que tanto temías acabe sucediendo. Por eso es importante preguntarnos, sobre todo si experimentamos de forma repetida ciertas situaciones, ¿y si no estoy viendo la realidad? ¿Y si estoy viendo mi herida? Porque muchas veces no reaccionamos a la realidad, reaccionamos a lo que la realidad despierta dentro de nosotros. Y si volvemos a que mente y cuerpo van de la mano, cuando hay mucho malestar sin resolver, normalmente nos vamos más a la mente. Buscamos analizar más, darle más vueltas a las cosas, nos enroscamos, pero la emoción sigue ahí. Nos volvemos mentales, muy neuróticos, haciendo de pequeñas cosas cosas muy grandes, porque en el fondo despiertan todo un sistema que lleva años acompañándonos y que duele mucho. Un sistema emocional bloqueado, reprimido, al cual no queremos mirar. Y claro, quiero huir de eso, quiero que no me vuelva a pasar lo que me pasó, pero lo llevo dentro e influye en mis pensamientos y, como hemos dicho, en mis decisiones. Por lo tanto, huya a donde huya, sigue conmigo. Liberarte de esto implica una liberación emocional profunda y no es algo de lo que hoy vayamos a hablar en este vídeo. Lo que quería era que entendieras cómo puede estar siendo tu vida condicionada por emociones que no has resuelto y que aunque pienses que tienes la razón en algunas cosas, que piensas de manera objetiva, existe una probabilidad muy alta de que no sea así, de que seas más emocional y subjetivo de lo que te gustaría admitir. Esto no es ni bueno ni malo, es lo que es. Y te doy la información para que si quieres, revises y si algo de esto tiene sentido, que puedas atajarlo. Porque darle vueltas a la cabeza, como le damos hoy en día a todo lo que nos pasa, es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no resuelve lo que está sucediendo, no resuelve los patrones en los que caemos, no nos quita de que sigamos experimentando una y otra vez aquello que está dentro de nosotros. Por cierto, si quieres profundizar más en esta temática y en todo lo relacionado con esas cadenas visibles o invisibles que limitan tu forma de avanzar en la vida, te aconsejo que te apuntes a mi newsletter. Recibirás un email al día donde te aportaré reflexiones, prácticas, herramientas que te van a servir para liberarte de tus cadenas. Es gratis y te puedes dar de baja cuando quieras. Tienes el enlace en mi perfil o lo puedes hacer a través del QR que estás viendo en pantalla. Ya para acabar, te voy a lanzar unas preguntas que te pueden ir muy bien. Y si te ha gustado, después de haberte suscrito como has hecho antes para no perderte más vídeos así, le puedes dar a like y entonces ya me haces súper feliz. Vamos con 3 preguntas que te harán indagar más para saber si hay alguna herida, si hay algo no procesado que está influyendo en tu vida. ¿Cuántas emociones de tu pasado sigues llevando dentro de ti sin darte cuenta? ¿Cuántas decisiones siguen condicionadas por esas emociones? ¿Y cuántas veces crees que estás viendo la realidad cuando en realidad estás viendo tu herida? Con esto tienes para reflexionar un rato. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.